Más que nada, en nuestra actitud, nuestra forma de ser. Eh, y ¿El 19, Moni? No, vamos al 18, ¿sí? Bueno, damos comienzo al repaso de la clase de Apocalipsis 18 y seguimos con Apocalipsis 19 y nos quedan por delante 19, 20, 21 y 22. Vamos a ver hasta dónde llegamos en esta clase. Sean todos bienvenidos. Los que estamos acá, que ustedes no los ven, pero estamos unos cuantos, y los que van a estar escuchando después. Pedimos que el Espíritu Santo traiga la revelación y nos ayude a entender este maravilloso libro que tanto necesitamos en este tiempo. ¿Ven? Entonces, más o menos ahí quedó lo que era el capítulo 17, ¿sí? Entonces, empieza la religión de la ramera de una manera muy sutil, infiltrándose, echando sus raíces, ¿sí? Cambiando la misericordia de Dios, y dijimos que es un atributo que le pertenece a Él, porque su misericordia, ¿en qué se resume? En la cruz, un lugar a donde todos deberíamos haber ido, pero que Cristo, siendo santo y sin pecado, ocupó por nosotros. Es como menospreciar el sacrificio de Cristo. Y es querer pretender que yo, como persona, puedo dar algo así a otro ser humano. Y es imposible, porque no hay justo ni aún uno. ¿Sí? Si no, volveríamos a la ley, que por la ley nadie pudo cumplirla, porque la ley está hecha para exponer el pecado del hombre y la necesidad que tenemos de un Salvador. ¿Sí? Esa es la función que tuvo la ley antes de Cristo. Ordenar de alguna manera este constante pensar del hombre el hacer el mal y proveer Dios una manera de estar cerca nuestro. Porque Dios nos extrañó desde el momento que Adán y Eva salieron del Edén. Imaginemos el corazón de Dios. Se quebró en dos partes. Pero Él constantemente, y hasta que no se lleve a cabo la eternidad y el último enemigo por vencer sea la muerte, Él no va a dejar de tratar de encontrarse con nosotros. Porque su corazón y toda la palabra, el único fin fue encontrarse con el hombre y volver a estrechar ese vínculo. Si bien esta consecuencia de la desobediencia y del pecado de Adán hizo que la santidad de Dios, por más que Él nos quiera abrazar, nos consumiría, porque tenemos una naturaleza irredenta, a pesar de que nosotros aceptemos a Cristo, nuestra carne está sujeta a corrupción. Por más que seamos Pablo, Pedro, Juan, ¿sí? Nuestra carne está sujeta a corrupción. Por eso cuando viene Cristo, nos termina de liberar de este cuerpo de muerte, como también lo describe Pablo, y nos da un cuerpo glorificado, ¿sí? Cuando suena la séptima trompeta. Pero hasta ese momento Dios siempre está en constante búsqueda de nosotros. Y la ley proveyó esos mandamientos para que nosotros pudiéramos vivir conforme al corazón de Dios, y en nuestra imposibilidad de poder cumplirla por completo, el sacerdote tenía esa función dada por Dios de reconciliarnos una vez al año. Y estaba estipulado en Levítico las ofrendas que eran pertinentes de acuerdo al pecado. ¿Sí? Eso está en Levítico, no es el tema que estamos tratando ahora, pero es para que veamos que Dios, a través del tabernáculo, Él hizo un lugar. ¿Qué necesidad tenía Dios de bajar a la tierra? ¿Qué necesidad tenía? Pero Él, en una tienda de telas, a Él le plació encontrarse con el hombre. ¿Sí? La presencia de Dios estaba en el lugar santísimo.
¿sí? Entonces, todo eso fue sombra y figura de lo que vino a ser Cristo cuando Él vino y nació de María, encarnado, ¿sí? Y Él fue ese cordero inmolado, el sacrificio perfecto, ese cordero sin mancha, que pudo pagar la deuda de toda la humanidad. Eso es la misericordia de Dios. No darnos esa cruz que nos correspondía a cada uno de nosotros. Y lo puso todo en Cristo. Cada gota de la sangre de Cristo es misericordia por nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, vimos que la primer parte entonces es esta religión de tolerancia hasta que a la mitad de la semana empieza la gran tribulación, capítulo 13, directamente los 10 reyes, leía Cintia cuando estábamos repasando el capítulo 17, los 10 reyes se sublevan contra la ramera, que al principio estaba aliada con Satanás, y la destruyen. Entonces hay dos caídas de Babilonia. Primero, los 10 reyes van contra la ramera. Entonces, todo esto de tolerancia que esta religión humanista se siente empoderada, no sabe que la base de todo eso se va a venir en contra, porque Satanás no tiene aliados y Satanás no tiene misericordia. ¿Sí? Entonces, estos 10 reyes que son gobiernos, son presidentes, son primeros ministros, reyes eran en el Antiguo Testamento, pero hoy representa a los líderes de las naciones, van a ir en contra de la ramera y la van a derrocar, la van a destruir. Lo acaba de leer Cintia. Y la segunda caída es capítulo 18, cuando Dios ejecuta juicio contra ella. ¿Por qué? Porque estaba bañada en la sangre de los santos. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es leer capítulo 18. ¿Sí? Vamos a leer el capítulo 18 y lo vamos a analizar. Después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Vamos a hacer una pausa acá. Nos ubicamos en donde estamos en la línea de tiempo. Capítulo 18, ¿sí? Dijimos que es una parte de la pausa que el ángel pone a dos capítulos que fueron cronos, que fue capítulo 15 y 16, que eran las copas de la ira. En el capítulo 18, la última copa de la ira es volcada sobre la gran ramera. Entonces, si a esta altura ya estamos en la gran tribulación, ¿a quién le está diciendo Dios que salga a su pueblo de ahí? Vamos a volver a leer el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Qué significa esto? Que todavía hay posibilidad de salvación. Y miren a qué altura de la última semana estamos. Entonces, para esta postura pretribulacionista que dice que la iglesia es arrebatada antes de la tribulación, ¿a quién le está hablando Dios entonces?
¿A quién le llama pueblo mío? Puede ser al remanente judío y puede ser a nosotros, porque a esta altura ya somos uno, dice Romanos 11. ¿A quién le está hablando entonces? Pregunto. Si la iglesia ya no está. Si la iglesia ya no está. Si la iglesia ya no está, según otra de las posturas que dice que el Espíritu Santo va a ser quitado. Si el Espíritu Santo fuere quitado, ¿cómo va a proceder la persona al arrepentimiento? Si el don del arrepentimiento es un don que da el Espíritu Santo. ¿Cómo entonces? ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿Quién? ¿Por qué Dios sigue dando oportunidades para arrepentirse? Si el arrepentimiento viene del Espíritu Santo, Él es el que pone convicción de pecado. ¿Se dan cuenta cómo hay posturas que vienen de un análisis de agarrar uno o dos versículos cuando tenemos 150 capítulos que nos hablan de esto? No podemos sacar de contexto un versículo y agarrarnos como la única tabla de salvación para que se ejecute como yo quiero la palabra. ¿Ven? Una vez más, Dios le está hablando al pueblo. No dice iglesia, pero dice pueblo. Es clarita la palabra, ¿sí? Salgan de ahí, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida. Prepararle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda. ¿Por qué dice no soy viuda? Porque hasta ese momento ella estaba aliada, estaba sentada, estaba montada sobre el dragón. Lo que no sabía ella que el dragón se le iba a venir en contra. Vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentaciones sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. Una hora. Y ven, presten atención a esta parte. Dijimos capítulo 18 es la ramera comercial. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más de sus mercaderías. Mercadería también incluye el tráfico humano, ¿eh? Sí. Mercadería de oro. Acuérdense cuando Dios hace su alegato antes de ir a Armagedón en Joel 3, ¿se acuerdan? Cuando él en el capítulo 3 le dice, porque ustedes hicieron de mi pueblo, agarraron a los niños, violaron a las mujeres, y Dios les dice, ¿por qué van a ir al juicio? Y ellos dicen, sí, vamos a ir. Ah, ¿quieren ir? ¿Se acuerdan? Sí. Y ahí habla específicamente de estos pecados del tráfico humano, con los niños sobre todo. Dice, entregaron a los niños por moneda, en Joel 3. Lino fino, púrpura, seda, escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olivano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombres. Todo lo que es comercio hoy por hoy. Toda la parte comercial, mercantil, ¿sí? Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella,
Se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora, cuando la Biblia dice 2 veces en un mismo capítulo una palabra, la está gritando. ¿Mm? En una hora, Cronos. ¿Mm? Han sido consumidas tus riquezas y todo piloto, miren la palabra que usa, marítimo, aéreo, ¿sí? Está hablando de todo lo que todavía ¿se acuerdan que en el capítulo 6 dice, no tocarás el aceite ni el vino? Los que más tienen van a ser los que van a zafar de todas las cosas hasta último momento. Pero hasta esos les llega la hora. ¿Mm? Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿por qué dicen una hora? ¿Cuánto? Lo que hemos visto de los incendios que han habido, ¿cuánto le lleva el fuego? En 45 minutos, Bahía Blanca quedó, no se vio un techo más de una casa. No llegó a ser una hora. 45 minutos llevó la inundación de Bahía Blanca. ¿Y un incendio en una hora? Consume todo. ¿Vieron? La naturaleza responde al creador. 2 veces va que dice quemada, ¿eh? ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando, lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora han sido desoladas. Tercera vez que dice una hora. El que tenga oído, oiga. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros sus santos apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho juicio contra ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpista, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Sí? ¿Se acuerdan capítulo 6, el quinto sello? ¿Qué pasaba en el quinto sello? Las almas de los decapitados estaban debajo del altar y decían, Señor, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta acá. Acá se derrama por completo la copa de la ira de Dios, ¿sí? Y ahí es vengada la sangre, porque ella se bañaba en la sangre de los santos, ¿sí? De todos los inocentes de la historia que han sido muertos. No solo por el Evangelio, niños, en las guerras, el tráfico humano, como decíamos, ¿no? Todos los inocentes que claman la sangre de Abel, que claman justicia. Bueno, hasta ahí el capítulo 18. ¿Quedó claro? No hay mucho más por analizar. Es clarito a qué parte se refiere, ¿sí? Primero la parte religiosa en el 17, la parte comercial en el 18. Vamos al 19. Ahí seguimos en pausa, Moni. ¿Eh? Ahí seguimos en la pausa. Ahí termina la pausa. Ahí termina la pausa. Capítulo 19 es Cronos. Ah. ¿Por qué? Acá lo que vamos a ver era esta parte de la procesión triunfante de Cristo, ¿sí? Porque acá sí, ya él lo vemos venir en el caballo blanco,
¿sí? Y acá está pasando esto, se está empezando a armar acá, porque Joel 3 están descendiendo todos para el valle, ¿sí? Ya pasó Zacarías 14, ya pasó, ya dijeron, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, viene, parte el monte de los olivos por la mitad, se arma el valle, ¿sí? Y ellos empiezan, todas estas cosas están aconteciendo al mismo tiempo, ¿sí? Vamos a leer el 19, así empezamos a analizar por lo menos el 19. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Ven? Ahí ya está concedido. ¿Hasta cuándo? Hay que esperar un poco de tiempo, le dice, porque se tiene que completar el número de vuestros hermanos que van a morir por la misma causa. Hasta acá, ahí se ejecuta el juicio y ellos pueden descansar, porque es vengada su sangre, ¿sí? Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Aleluya. No todos son malas noticias. Para esto nos estamos preparando, ¿sí? ¿Y cómo nos preparamos? Capítulo 2 y 3 fue el ajuste final que Jesús hizo con su iglesia, a cada uno ajustándole cada tuerquita que tenía floja, para prepararla para el capítulo 4, a donde puede contemplar al que está sentado en el trono. ¿Se acuerdan? Por eso, ¿qué decía cuando veíamos las recompensas? Que el lino fino eran las obras justas de los santos. ¿Se acuerdan? Todo cuenta, todo cuenta. ¿Mm? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esto es lo que en la actualidad no todos nosotros tenemos. Lo que estamos haciendo es testificar de Jesús, el testimonio de Jesús. ¿Vieron cuando en capítulo 1 Juan dice, y estoy acá en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo? ¿Sí? El testimonio de Jesucristo, testificar de Cristo, predicar el Evangelio, es el testimonio de Jesús en nosotros. ¿Lo tenemos o no? El espíritu de la profecía es eso. Profetizar es testificar
Es lo que estamos haciendo acá, escudriñar, hablar, ¿sí? Porque no solamente nos estamos hablando acá nosotros mismos, las potestades se están escuchando, ¿sí? Lo creemos, ¿sí? De esta manera, cuando nosotros testificamos de Jesucristo, es que transformamos los ambientes. Por eso somos transformadores de ambientes. Hablemos en el mejor de los casos y en lo máximo sin hablar, porque estamos tan llenos del Espíritu Santo que nuestra presencia es como cuando habla en Salmo 133, creo que es, que dice que la unción chorrea, chorrea. Cuando nosotros estamos llenos, lo que decía el pastor en el discipulado, ¿qué es lo que come mi corazón? ¿De qué me estoy alimentando? Y de lo que yo me alimento es lo que fluye. ¿Vieron cuando uno cambia a una dieta más saludable? Hasta el olor de la persona se transforma, porque no tiene tantas toxinas. Así pasa con lo que comemos en el espíritu. Cuando nuestro espíritu está comiendo todo el tiempo de él, hay algo que se desprende, que tal vez no sea perceptible al olfato humano, pero no les quepa la menor duda que los espíritus lo huelen. Así como olieron a Jesús, Jesús no abrió la boca cuando se bajó de la barca en Gadara. Y se salieron solos sin que nadie los reprenda. Así pasa cuando los hijos de Dios están llenos. Buscad, Pablo decía, buscadse llenos, no del vino de la ramera, en lo cual hay disolución. Sé lleno del Espíritu. ¿Sí? Entonces, el 11 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Vieron? Juzga. ¿Qué dijimos? En la primera clase de Apocalipsis él viene como esposo, como rey y como juez. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En un mismo capítulo, esposo, rey y juez. ¿Vieron? Que no es un invento ni una moda, es la palabra. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes. ¿Vos enchufaste algo? Saltó la térmica. Saltó la térmica. Saltó la térmica. Fíjate. Carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el